El año 2013 ha pasado a la historia como el año de los dos papas en Roma, como el año también de la renuncia del romano pontífice. 2013, Benedicto XVI renuncia, 2013 accede al solio pontificio el Papa Francisco. Acompáñeme hoy en este programa para revisar el año 2013, el recuento, los acontecimientos más relevantes desde la Santa Sede, hoy en el Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Revisemos 2013, comenzamos con un recuento de todo el año, desde el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI y la colección de los pronunciamientos de los dos romanos pontífices y además las imágenes más significativas del año 2013 en la actividad pontificia. Ha caído el telón sobre el 2013, un año que pasará a la historia por un acontecimiento que sacudió el corazón del mundo. El 11 de febrero, Benedicto XVI anuncia al Colegio Cardenalicio su renuncia al ministerio petrino a partir de las 20 horas del 28 de febrero, fecha y hora en la que la Santa Sede podrá considerarse vacante y se podrá convocar el nuevo cónclave. La decisión se tomó por la constatación de que las fuerzas, por la avanzada edad, ya no son suficientes para ejercer de la manera adecuada el ministerio petrino. El 13 de febrero, durante la misa del miércoles de ceniza, última celebración pública, el pontífice da las gracias a todos por sus oraciones y desea la conversión de los corazones y la unidad de la esposa de Cristo. El 27 de febrero, durante la última audiencia general, Benedicto XVI recibe el abrazo agradecido y sincero de los fieles. No abandono la cruz, sino que sigo estando de una manera nueva junto al Señor crucificado. El 28 de febrero, gracias a las imágenes del Centro Televisivo Vaticano, todo el mundo sigue el viaje de Benedicto XVI, que deja el Vaticano y se traslada a Castel Gandolfo, acompañado por el sonido de las campanas de San Pedro y de Roma y por las oraciones de los fieles. Se abre la fase de la sede vacante con la organización del cónclave para la elección del nuevo sucesor de Pedro. Tras 2 días de votaciones, en el quinto escrutinio, desde la logia central de la Basílica Vaticana, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, llegado a Roma casi desde el fin del mundo, se presenta como Francisco y desea un camino de fraternidad, pidiendo oración por el Papa emérito y por su ministerio. Antes de que el obispo bendiga al pueblo, les pido que ustedes oren al Señor para que me bendiga. La oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. El día siguiente a su elección, el Papa Francisco se dirige a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para recogerse en oración en la Capilla Paulina ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, mientras el 16 de marzo recibe a más de 6.000 periodistas de todo el mundo y les explica la elección del nombre del poverello y el apoyo recibido del amigo y cardenal Claudio Humms. Y esta palabra ha entrado aquí. Los pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he pensado en Francisco de Asís, el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre. Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Más de 200.000 personas participan el 19 de marzo en la solemne misa de inicio del ministerio petrino, durante la cual el Papa subraya que el verdadero poder es servir a los últimos y custodiar la creación. El 23 de marzo, antes del inicio de la Semana Santa, el Papa Francisco vuela a Castel Gandolfo para encontrarse con Benedicto XVI, un abrazo que expresa una plena sintonía espiritual y un gran respeto recíproco. Imágenes impactantes que una vez más dan la vuelta al mundo. El 24 de marzo, el pontífice celebra la misa del Domingo de Ramos y pide a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza, mientras que el 28 preside la misa de la Cena del Señor en la cárcel de menores de Casal del Marmo, lavando los pies a 12 jóvenes de nacionalidades y confesiones distintas. En el Via Crucis, el viernes en el Coliseo, dice que la cruz de Cristo es la respuesta al mal del mundo. El 31 de marzo, en su primera Pascua como obispo de Roma,
El Papa Francisco desea una paz real para el mundo entero, fundada en la misericordia de Dios, que no se cansa nunca de ir al encuentro de su criatura. Paz a todo el mundo, tan dividido todavía por la avidez de los que buscan beneficios fáciles, herido por el egoísmo que amenaza a la vida humana y a la familia. Egoísmo que sigue manteniendo la trata de personas, la esclavitud más extendida en este siglo XXI. El 7 de abril, el nuevo sucesor de Pedro toma posesión en la Basílica de San Juan de Letrán y recuerda a todos que Dios es paciente con nosotros porque nos ama y nos comprende, y nunca nos abandona. En la 50ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el 21 de abril, el pontífice ordena 10 nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma y les pide que sean pastores y no funcionarios, teniendo siempre ante sus ojos el ejemplo del buen pastor. Una semana después, con motivo de la misa con el rito de la confirmación por el año de la fe, el Papa Francisco confirma a 44 fieles procedentes de todo el mundo y pide a los jóvenes que vayan contracorriente, fuertes en la valentía que nos da Dios. El día en que la Iglesia celebra San José Obrero, el 1 de mayo, el pontífice pide nuevo impulso para el empleo y denuncia una concepción economicista de la sociedad que busca el beneficio egoísta, fuera de los parámetros de la justicia social. En el año de la fe, entre los numerosos eventos promovidos por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, también encuentra lugar la misa para los miembros de movimientos, de las nuevas comunidades y de las asociaciones de todo el mundo, el 19 de mayo, domingo de Pentecostés. Desde el principio de su pontificado, el Papa Francisco muestra una sincera cercanía por los que están en dificultades, en las periferias existenciales o sociales. El 21 de mayo, una vez más, extiende los brazos para abrazar a un hermano en dificultades, visitando la casa Don de María en el Vaticano, que el beato Juan Pablo II confió 25 años antes a los cuidados de la beata Madre Teresa de Calcuta. El 26 de mayo es el día de la primera visita a una parroquia, la de Santa Isabel y San Zacarías en Valle Muricana, en el sector norte de la diócesis de Roma. 16 niños reciben la primera comunión de manos del Papa Francisco. En la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, del compartir, del don, y lo poco que tenemos, lo poco que somos, si lo compartimos, se convierte en riqueza, porque el poder de Dios, que es del amor, desciende sobre nuestra pobreza para transformarla. En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el 30 de mayo, el Papa Francisco celebra la misa en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán antes de presidir la procesión eucarística. En más de una ocasión, el pontífice ha mostrado espontaneidad y deseo de establecer un diálogo directo con las personas. El 7 de junio, al recibir a los alumnos de las escuelas gestionadas por los jesuitas en Italia y en Albania, responde a las preguntas de algunos jóvenes, a los que les pide que tengan un corazón grande, magnánimo, a ejemplo de Jesús. El camino de la unidad es otro aspecto clave del pontificado del Papa Bergoglio, que el 14 de junio recibe en el Vaticano al arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión Anglicana, Justin Welby, para reafirmar la común voluntad de defender la vida humana, proteger la familia fundada sobre el matrimonio, promover la resolución de los conflictos a partir de la crisis siria. El 24 de junio, el pontífice instituye la Pontificia Comisión referente al IOR, el Instituto para las Obras de Religión, y después redacta un quirógrafo el 18 de julio para la institución de una Pontificia Comisión referente a la organización de la estructura económico-administrativa de la Santa Sede, seguido del 28 de septiembre para el Consejo de Cardenales, grupo compuesto de 8 purpurados con el cometido de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia y en el proyecto de reforma de la Curia Romana. El 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica Vaticana, el pontífice impone el sacro palio en la confesión del apóstol Pedro a 34 nuevos arzobispos metropolitanos, recordando que si la lógica del poder prevalece sobre Dios, nos convertimos en piedra de tropiezo. El 5 de julio se presentó a la prensa la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. El objetivo del documento, sobre el que había trabajado inicialmente Benedicto XVI, es el de recuperar el carácter de luz propio de la fe, capaz de iluminar toda la existencia humana. A los seminaristas, novicios, novicias y a todos los que están en camino vocacional, el 7 de julio el pontífice les señala la cruz y la oración como referencias para su misión.
El 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, celebra la misa en Castel Gandolfo, después de haber visitado el monasterio de clausura de la Inmaculada Concepción de las Clarisas de Albano. El 7 de septiembre, el poder de la oración silenciosa cubre la Plaza de San Pedro con motivo de la Jornada por la Paz en Siria, en Oriente Medio y en todo el mundo, convocada por el pontífice, que en más de una ocasión se ha pronunciado contra el loco derramamiento de sangre. En toda violencia y en toda guerra, remarca invitando a todos al diálogo y la reconciliación, hacemos renacer a Caín. El 10 de septiembre, un gesto más de ternura hacia los invisibles de la sociedad con la visita privada al Centro Astali, el centro para la acogida y el servicio a los que solicitan asilo y a los refugiados que dirige el Servicio de Refugio Jesuita, que trabaja en el centro de Roma, en la Iglesia del Jesús. En la Basílica de San Juan de Letrán, el 16 de septiembre, el Papa Francisco se encuentra con el clero de Roma y subraya que a la Iglesia le hace falta conversión pastoral y creatividad valiente. El 30 de septiembre, durante la celebración de la Hora Tercia, el pontífice celebra el consistorio ordinario público para la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, estableciendo que se inscribirán en el catálogo de los santos el 27 de abril de 2014, domingo segundo de Pascua de la Divina Misericordia. Muchas son las personalidades que han desfilado durante el año por los pasillos del Palacio Apostólico. El 17 de octubre, Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. El 28 de octubre, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991. El 25 de noviembre, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. El 2 de diciembre, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Fiesta de las familias en la Plaza de San Pedro el 27 de octubre. El Papa Francisco celebra la misa y recuerda que la familia que vive la alegría de la fe la comunica espontáneamente. Es sal de la tierra y luz del mundo. Es levadura para la sociedad. El día siguiente, el pontífice celebra con los dirigentes, empleados y colaboradores del Centro Televisivo Vaticano los 30 años de la institución de la emisora, invitando a todos a difundir la esperanza y el perfume del Evangelio. El 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, el Papa Francisco celebra la misa en la entrada monumental del cementerio de verano con una oración por los difuntos y la bendición de las tumbas. El 14 de noviembre realiza una visita al Quirinal al presidente de la República, Giorgio Napolitano. Aquí el pontífice imposta el acento sobre la importancia de la colaboración entre Iglesia y Estado, deseando que Italia recupere la creatividad y concordia necesarias para su desarrollo. El 24 de noviembre, el Papa Francisco preside la celebración eucarística con motivo de la clausura del Año de la Fe, inaugurado por el Papa Benedicto XVI el 11 de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. 2 días más tarde, en la sala de prensa de la Santa Sede, se presenta la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del pontífice sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, con la contribución de los trabajos del sínodo que se celebró en el Vaticano en octubre de 2012 sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Cerramos este rápido viaje a través de 2013 después de haber tocado solo algunos de los muchos eventos que han marcado los primeros meses de pontificado del Papa Francisco, con el tradicional acto de veneración a la Inmaculada en la Plaza de España en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. El pontífice pide a la Madre del Cielo que ayude al mundo a encontrar la paz de Dios para que toda vida humana sea amada y protegida. El recuento vertiginoso. 365 días en apenas 12 minutos. Avancemos. Revisemos enseguida la primera audiencia general del Papa Francisco. Estábamos nosotros en Roma para cubrir esa primera audiencia del pontificado del Santo Padre. Vámonos hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano. Esta es la primera audiencia general de los miércoles del Papa Francisco. Hoy, 27 de marzo, en la primera audiencia general de su pontificado, el Papa Francisco fue acompañado por miles de peregrinos y fieles en la Plaza de San Pedro, sobre todo procedentes de Latinoamérica. El Papa reflexionó durante la audiencia sobre lo que significa vivir la Semana Santa para nosotros, qué significa seguir a Jesús en el camino del Calvario hacia la cruz y la resurrección. Como en el Domingo de Ramos, el obispo de Roma puso de relieve la necesidad de salir de nosotros mismos para ir a las periferias de la existencia, hacia nuestros hermanos y hermanas, hacia los más necesitados de consuelo y ayuda. En esta ocasión, el Papa Francisco únicamente dio la catequesis en italiano. Escuchemos sus palabras. Fratelli e sorelle, buongiorno. Sono lieto
di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Con grande riconoscenza e venerazione raccolgo il testimone da mani del mio amato predecessore Benedetto XVI. Dopo la Pasqua riprenderemo le catechesi dell'anno della fede. Oggi vorrei soffermarmi un po' sulla Settimana Santa. Con la Domenica delle Palme abbiamo iniziato questa settimana, centro di tutto l'anno liturgico, in cui accompagniamo Gesù nella sua passione, morte e resurrezione. La Settimana Santa è un tempo di grazia che il Signore ci dona per aprire le porte del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre parrocchie. Ma fa pena, tante parrocchie chiuse. Nelle nostre parrocchie, dai movimenti, delle associazioni, ed uscire incontro agli altri, farci noi vicini per portare la luce e la gioia della nostra fede. Uscire sempre, e questo con amore e con la tenerezza di Dio, nel rispetto e nella pazienza, sapendo che noi mettiamo le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cuore, ma poi è Dio che li guida e rende feconda ogni nostra azione. Auguro a tutti di vivere bene questi giorni seguendo il Signore con coraggio, portando in noi stessi un raggio del suo amore a quanti incontriamo. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola, in particolare i gruppi venuti dalla Spagna, Argentina, Messico e altri paesi latinoamericani. Auguro a tutti di vivere questi giorni seguendo il Signore con coraggio e portando e irradiando il suo amore a tutti quelli che troviamo nel cammino della vita. Che Dio vi benedica e vi conceda vivere il triduo pasquale con fede e devozione. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amén. La primera audiencia del Santo Padre Francisco. Hacemos una pausa, regresamos para revisar los 4 viajes de Francisco, su primera carta encíclica Lumen Fidei, su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium y mucho más en este programa, el recuento del año 2013. En este domingo 12 de enero, día del bautismo del Señor, hoy termina el tiempo de la Navidad. Hoy estamos revisando el año 2013, le estamos presentando a usted el recuento, un gran resumen, un trabajo de investigación, de análisis, de recolección de imágenes y enseguida veamos el momento de la presentación de la primera carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. El arzobispo Gerhard Müller, el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, presentó este documento y él lo comenta. Pasar el testigo desde la fe. El día de la publicación de la primera carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe. El pontífice y su predecesor, Benedicto XVI, coincidieron por primera vez en un acto público, la inauguración de la imagen de San Miguel Arcángel en los Jardines Vaticanos. Y 2 días después, en el Ángelus, el Papa Bergoglio recordó que el Papa emérito había empezado a escribir la encíclica, continuación de las encíclicas sobre la caridad y la esperanza. Acepté este bonito trabajo y lo he llevado a término. Lo ofrezco con alegría a todo el pueblo de Dios, porque todos, especialmente hoy, necesitamos ir a lo esencial de la fe cristiana, profundizarla y examinar a su luz las problemáticas de la vida. Y pienso que esta encíclica, al menos en algunas partes,
puede ser también útil a los que buscan a Dios y el sentido de la vida. ¿Quién cree? Ve, escribe el Papa en la introducción de la encíclica en Lumen Fidei, que firmó en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y que se divide en 4 capítulos. Y el que cree no está nunca solo, porque la fe es un bien para todos, que ayuda a distinguir el bien del mal, a edificar nuestras sociedades, dando esperanza. La fe, subraya el Papa Francisco, no separa al hombre de la realidad, sino que le ayuda a comprender su significado más profundo. Lo ha recordado también el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo Gerhard Müller, en la presentación del documento a los medios de comunicación. El Papa quiere decir que la fe no es algo del pasado, que con la modernidad no necesitamos la fe, sino que la fe es una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que se hizo hombre, que vivió con nosotros, es uno de nosotros, es nuestro hermano. Por eso podemos responder a las profundas preguntas existenciales, como es la del sentido de la vida. El cardenal Mark Ouellet, prefecto de la Congregación de los Obispos, subrayó que el nosotros de la encíclica no es un plural majestático, sino de comunión. La encíclica habla de la fe como de una experiencia de comunión, de dilatación del yo y de solidaridad en el camino de la Iglesia con Cristo para la salvación de la humanidad. La fe es una apertura al amor de Cristo, es acoger, entrar en una relación que amplía el yo a la dimensión de un nosotros, que no es únicamente humano en la Iglesia, sino que es divino. Es un documento fuertemente pastoral, comentó el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Nueva Evangelización, que fija de nuevo la mirada en lo esencial del creyente e invita a no dejarse robar la esperanza de perseguir grandes ideales. La inmediatez de las expresiones utilizadas, la riqueza de las imágenes a las que hace referencia y la peculiaridad de algunas citas de autores antiguos y modernos hacen de este texto una verdadera introducción a su magisterio y permiten conocer mejor el estilo pastoral que lo distingue. Esta encíclica no se ha escrito con la terminología técnica de la teología católica. Es muy rica, muy importante, pero está escrita como con una voluntad pastoral. También el Papa Benedicto tenía en sus predicaciones esta capacidad de hablar directamente al corazón. Y también nuestro Papa Francisco, con su estilo pastoral, sabe atraer a mucha gente. Tenemos aquí en esta encíclica como la íntima unidad de la biografía y de la teología de Benedicto y también de Francisco. Aunque al hombre moderno no le parezca que la cuestión del amor tenga que ver con la verdad, terminó el arzobispo Müller, el Papa nos recuerda que amor y verdad no se pueden separar. Dios mismo en su persona es el amor. Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No llevo la verdad, sino que lo soy. Mi persona es verdad, vida y camino. De aquí esta unidad del amor y de la verdad en la vida del Dios Trino que se ha revelado a todos nosotros. No es una verdad impersonal, sino una verdad personal que puede llenar el corazón de todos los hombres. Lumen Fidei, una encíclica escrita por 2 pontífices, por Benedicto XVI mayormente y por el Papa Francisco, que le dio la revisión y los comentarios finales. Lumen Fidei, la encíclica primera del Papa Francisco. Ahora revisemos también el momento de la presentación de su primera exhortación apostólica a partir del resultado del Sínodo de los Obispos, Evangelii Gaudium, un documento apostólico en el que ya se aprecia mucho de la personalidad de Francisco. Occorre
Es necesario ser audaces y creativos para difundir la alegría del Evangelio, concentrándose en el amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Es la invitación que el Papa Francisco expresa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dedicada al anuncio del Evangelio en el mundo actual. También gracias a la contribución de los trabajos del Sínodo que se desarrolló en el Vaticano del 7 al 28 de octubre de 2012 sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe. El documento, entregado a varios representantes de la Iglesia y de la sociedad como conclusión del Año de la Fe, abarca una vastedad considerable de temas, desde el actual sistema económico que promueve una cultura del descarte, a la libertad religiosa desde el papel de la familia, célula fundamental de la sociedad, a una presencia más incisiva de las mujeres y de los jóvenes en la Iglesia para la difusión de la fe, desde la preparación de una buena homilía que no debe ser un espectáculo de entretenimiento, sino que debe contener una idea, un sentimiento y una imagen, al tema de la solidaridad y del cuidado de los más débiles. El Papa Francisco nos invita a no desanimarnos ante los fallos o los pobres resultados, porque la fecundidad es muchas veces invisible, inacible, no puede ser contabilizada, y recuerda que todos somos discípulos misioneros. La amenaza más grande, escribe, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el que todo aparentemente procede de la normalidad, mientras que en realidad la fe se va desgastando y degenerando en la mezquindad. El Papa nos indica vías muy concretas. En primer lugar, nos dice que la mirada debe estar dirigida no solo a la Iglesia en su conjunto, sino también a las iglesias particulares, porque ahí los retos son conocidos por los obispos, ahí las culturas que son diversas tienen posibilidad también de expresarse mejor. Después nos dice cuánto se espera que la Iglesia debe reformarse a sí misma, cuán importante es dejar de lado tantas tentaciones que hemos tenido en el pasado, para retornar a lo esencial que significa ir al encuentro con los demás, al encuentro con todos, ciertamente, pero sobre todo con una mirada privilegiada a los pobres, a los que sufren, a los marginados, a todas aquellas personas que hoy son también víctimas de una economía que parece burlarse de nuestra memoria, de nuestro deseo de apelar a la ética. El Papa, debo decir, no oculta su franqueza, su lenguaje inmediato y también su crítica donde es necesaria, y pide a la Iglesia vivir en un estado permanente de misión. Si me permite, son palabras valientes las del Papa Francisco. Y son palabras que nos tocan de cerca y que nos invitan a todos nosotros, verdaderamente comenzando por nosotros, obispos, a una conversión interior, a una conversión como requiere pastoral. En primer lugar, lo que me ha golpeado es el título, la alegría que está incluida en todo el documento. Se ve un hombre, el Papa, que habla desde su experiencia, por tanto tiene una profundidad espiritual casi contemplativa que se puede comunicar. Esta es la fuerza del Papa. En el documento, él comparte todo esto. Y es fantástico, porque cuando se comienza a leer, una página sigue a la otra. Es un documento que no cansa, con un estilo tocante, rápido para penetrar en el corazón y en la mente de las personas. Entre estas páginas encuentro la imagen del Papa que pasa por la Plaza de San Pedro y saluda a todos. También en este documento yo lo veo así. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, como le decía, ya se percibe allí mucho de él. Se ve que dedicó un gran trabajo para la redacción de este documento apostólico, Evangelii Gaudium. Voy a hacer una pausa, regreso así rápido para presentarle, recordar los viajes, los 4 viajes de Francisco desde Lampedusa hasta Asís, para entregarle también la primera Navidad del Papa Francisco, su bendición Urbi et Orbe, con indulgencia plenaria, el día de Navidad 25 de diciembre y mucho más hoy en este recuento del año 2013.
Continuamos hoy en El Pulso de la Fe, con este programa en el que estamos revisando el año 2013, los acontecimientos, y estamos también comunicándonos a través del tweet. Ahí está la cuenta de un servidor. Muchas gracias por sus comentarios. Y durante toda la semana, pues podemos seguir a través de esta vía muy veloz de comunicación, el Twitter. Revisemos los viajes del Papa Francisco a 9 meses de pontificado. Viajó a Lampedusa, estuvo en Cagliari, Italia, estuvo en Brasil, ¿recuerda?, para la Jornada Mundial de la Juventud. Y además estuvo en Asís, peregrinó a la tumba de San Francisco, de quien tomó el nombre, para encontrarse con el pobrecito de Asís y entregar al mundo un mensaje de sencillez, de humildad y de paz. Revisemos los 4 viajes de Francisco. El Papa venido casi del fin del mundo comienza su peregrinación desde la isla de Lampedusa el 8 de julio tras haber sentido una espina en el corazón, con la noticia del enésimo y trágico naufragio de inmigrantes en el mar entre África e Italia. A bordo de una patrullera, el Papa Francisco alcanza la costa frente al monumento que recuerda a las víctimas del mar y deposita una corona de crisantemos amarillos y blancos. En el muelle se reúne con 50 inmigrantes, huéspedes del centro de acogida de la isla, y después celebra la misa con un báculo, un cáliz, un ambón y un altar realizados con la madera de barcas llegadas o hundidas en Lampedusa. El Papa explica que decidió en pocos días venir a la isla para rezar, para realizar un gesto de cercanía, pero también para despertar nuestras conciencias para que no se repita lo que ha ocurrido. ¿Quién ha llorado por estas personas que estaban en la barca? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, del padecer con. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Francisco finaliza pidiendo perdón por los que se han acomodado encerrados en su propio bienestar, por los que tienen el corazón anestesiado, pero también por los que a nivel mundial han creado estas situaciones. 2 semanas después, el 22 de julio, el Papa Bergoglio comienza su primer viaje apostólico internacional que lleva al primer pontífice latinoamericano hasta Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. El entusiasmo de la metrópoli carioca bloquea su coche después del aterrizaje en el aeropuerto, y cuando consigue llegar al Palacio Presidencial, el Papa Francisco explica que la juventud es la ventana a través de la cual el futuro entra en el mundo, y que los adultos se mostrarán a la altura de la promesa que hay en cada joven cuando sepan dejarles espacio. Para prepararse para el encuentro con los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, el 24 de julio el Papa llega al Santuario Mariano de Aparecida, a 200 kilómetros de Río, que lo vio en 2007 como protagonista de la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos y del Caribe. Allí encomienda a la Virgen los jóvenes del mundo y su dinamismo, para que esté al servicio de la vida y de la humanidad. Al día siguiente el Papa está en la favela de Barguiña, y en medio de los últimos de la metrópoli carioca, recuerda que nadie debe ser descartado, y que no es la cultura del egoísmo que a menudo regula nuestra sociedad la que construye un mundo más habitable, sino que es la de solidaridad. Por la tarde, la primera cita con los jóvenes en Copacabana, después de haber recorrido los 4 kilómetros de la playa en el papamóvil a paso de hombre, Francisco pregunta a los jóvenes de todo el mundo si están dispuestos a entrar en la onda revolucionaria de la fe. Solo así, añade, su vida tendrá sentido y será fecunda. El 26 de julio, viernes, el Papa vuelve a Copacabana para el Vía Crucis. Tras haber seguido las estaciones animadas a lo largo de la playa, subraya que la cruz nos deja la certeza del amor fiel de Dios por nosotros, que entra en nuestro pecado y lo perdona. El sábado por la mañana celebra misa con los obispos que acompañan a los jóvenes y les pide que piensen en la pastoral partiendo de la periferia, de los que están más lejos, que hay que buscarlos e invitarlos a la encrucijada de la fe. Es la conversión pastoral que el Papa Francisco pide también poco después a los obispos brasileños. Hace falta una iglesia capaz de volver a calentar el corazón, explica, de redescubrir las entrañas maternas de la misericordia. Y el domingo, antes de partir, en un largo discurso programático a los obispos latinoamericanos, criticará las pastorales disciplinarias que priman los principios, las conductas, ignorando la revolución de la ternura de Jesús, la cercanía, la caricia que crea comunión.
En la vigilia final de la Jornada Mundial de la Juventud, también en Copacabana, el Papa habla al corazón de cada uno de los jóvenes. La misa conclusiva el domingo 28 de julio es una fiesta para 3 millones de jóvenes, muchos de los cuales velaron y durmieron en la playa más famosa de Río. Vayan sin miedo. Para servir es el mandato misionero del Papa Francisco a los jóvenes, porque llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para erradicar y demoler el mal y la violencia, para edificar un mundo nuevo. Después de Lampedusa, el 22 de septiembre, el Papa vuelve a una isla italiana, Cerdeña, donde la crisis económica está golpeando fuerte, y en Cagliari se inclina como un padre para compartirla, para llevar la esperanza de Cristo. Se reúne con 20.000 personas entre trabajadores, desempleados y emprendedores, y responde al llamamiento de un parado que le pide que no deje que el lobo malo de la falta de esperanza devore su rebaño. Dejando el discurso preparado, el Papa recuerda el sufrimiento de su padre, emigrado a Argentina y golpeado por la crisis de los años 30, porque el sufrimiento por la falta de trabajo te hace sentirte sin dignidad. No queremos este sistema económico globalizado que nos hace tanto daño, dice Francisco con fuerza. En el centro deben estar el hombre y la mujer como Dios quiere, y no el dinero, y termina con una emocionada oración. Y concluye con una preghiera accorata. Señor Jesús, a ti no te faltó el trabajo. Danos trabajo y enséñanos a luchar por el trabajo. Y bendícenos a todos nosotros. Después el Papa Francisco llega al santuario de Nuestra Señora de Bonaria, patrona máxima de Cerdeña, cuya devoción dio nombre a Buenos Aires, su ciudad natal. Celebra misa ante más de 100.000 personas y pide a María que nos dé su mirada que nos lleva a Dios. Por la tarde el Papa se reúne con los pobres y presos de Cagliari, con los voluntarios que le ayudan y denuncia que la palabra solidaridad corre el riesgo de ser eliminada del diccionario, porque te obliga a mirar al otro y a darte al otro con amor. Después, ante el mundo universitario, explica que la crisis actual puede convertirse en momento de purificación y de replanteamiento de nuestros modelos económicos sociales, y que hay que escuchar a los políticos jóvenes, porque tienen intuiciones y otra manera de pensar la política. Jóvenes como los más de 100.000 a los que Francisco abraza antes de dejar Cagliari y a los que pide que se fíen de Jesús, una persona que puede llevarlos hacia adelante, no una ilusión, y que lancen las redes para construir un mundo mejor, como hizo el joven Jorge Mario Bergoglio hace 60 años, respondiendo a la llamada del Señor, que no me ha dejado solo tampoco en los momentos más oscuros. 10 días después, el 4 de octubre, día de la fiesta de San Francisco de Asís, el primer papa que ha elegido el nombre de Poverello visita la pequeña ciudad de Umbría y decide reunirse en primer lugar con los niños inválidos y enfermos internados en el Instituto Seráfico. Los abraza uno a uno y después da las gracias a trabajadores y voluntarios que reconocen a Cristo en las llagas del que sufre, invitando a todos a no ceder a las reglas de la cultura del descarte. Después se detiene a orar en el santuario de San Damiano, lugar de la llamada de San Francisco, y después se dirige al obispado y en la sala del expolio del santo recibe a los pobres ayudados por Cáritas. En su discurso ataca al espíritu del mundo, la mundanidad espiritual que es el cáncer de la sociedad, y explica que no se puede hacer un cristianismo sin cruz ni Jesús, de otra manera nos convertiríamos en cristianos de pastelería. El cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad que nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un ídolo, no Dios. Después el Papa Francisco atraviesa las calles de Asís en el papamóvil y entra en la Basílica Superior dedicada al Poverello. Baja a la cripta y se recoge en oración ante la tumba de San Francisco. En la misa el Papa recuerda el ejemplo del hombre que se despojó de las cosas del mundo para vestirse de Cristo y recalca que la paz franciscana no es un sentimiento dulzón y tampoco una especie de armonía panteística con las energías del cosmos, sino que es la paz de Cristo. Por eso pide desde Asís que cesen las guerras que llenan de sangre la tierra y que el odio ceda el lugar al amor. Para comer, el Papa Francisco se sienta a la mesa con los huéspedes de Cáritas en Santa María de los Ángeles y después visita el desierto de las cárceles para rezar en la celda que utilizó el Poverello. En la Catedral de San Rufino se reúne con el clero, los religiosos y los laicos de los consejos pastorales de la diócesis y los invita a que sean antenas sintonizadas con la palabra de Dios, para después transmitirla también en las periferias, yendo al encuentro de las personas sin prejuicios ni miedos. El viaje del Papa Francisco a Asís concluye con los jóvenes de Umbría, delante de la Basílica de Santa María de los Ángeles, inmediatamente después de haber orado en la porciúncula.
Los pone en guardia contra la cultura de lo provisional y contra el egoísmo, porque el mal hace su trabajo y es necesario socorrer a la humanidad. No cedan al pesimismo, es la consigna de Francisco a los jóvenes. Vayan con valentía, con el Evangelio en el corazón y entre las manos, sin tener miedo de dar pasos definitivos, confiando en el amor de Dios y en su misericordia infinita. Los 4 viajes del Papa Francisco en los 9 meses de pontificado: Asís, Italia, Brasil, Cagliari y Lampedusa. Enseguida revisemos la Navidad del Papa Francisco, sus expresiones, sus manifestaciones, su cercanía con la gente. La Navidad, este tiempo de paz, este tiempo que tan hermosamente se celebra en todo el mundo, pues es una celebración de los cristianos, de la cristiandad. Así fue la primera Navidad del Papa Francisco. Una invitación a la paz artesanal, la que se construye día a día, y a la emoción del corazón inflamado por la ternura de Dios. En el tradicional mensaje navideño, antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco exhortó a todos a no perder la valentía de la oración. La paz es una tarea de todos los días, pero la paz es artesanal. Se lleva adelante a partir del don de Dios, de la gracia que nos ha dado en Jesucristo. Mirando al niño en el pesebre, niño de paz, pensemos en los niños que son las víctimas más frágiles de la guerra. Pero pensemos también en los ancianos, en las mujeres maltratadas, en los enfermos. Las guerras destruyen y hieren muchas vidas. Como las vidas demasiadas, dijo el pontífice, destruidas por la guerra en Siria. Sigamos rezando al Señor para que ahorre al amado pueblo sirio nuevos sufrimientos y que las partes en conflicto pongan fin a todas las violaciones y garanticen el acceso a las ayudas humanitarias. Una oración con más de 70,000 fieles en la Plaza de San Pedro, a la que se unieron creyentes de distintas confesiones religiosas, y la invitación del Papa a los no creyentes fue también la de desear la paz. Su pensamiento se dirigió a la República Centroafricana, tierra atormentada por una espiral de violencia y de miseria, después a Sudán, Nigeria, Irak, Tierra Santa, a las Filipinas golpeadas por el tifón Haiyan, pero también a todos los que son perseguidos por la fe en Cristo y a los desplazados y los refugiados. Qué tragedias, recordó, como a las que hemos asistido este año con los numerosos muertos de Lampedusa. No sucedan más. El Santo Padre pidió después al niño de Belén que toque el corazón de todos los que están involucrados en la trata de seres humanos. Dejemos que nuestro corazón se conmueva. No tengamos miedo de esto. No tengamos miedo de que nuestro corazón se conmueva. Necesitamos que nuestro corazón se conmueva por estas cosas. Dejemos que lo inflame la ternura de Dios. Necesitamos sus caricias. Las caricias de Dios no causan heridas. Las caricias de Dios nos dan paz y fuerza. A Dios, pues, hemos de pedirle que nos ayude a construir la paz cada día, un concepto que ya había expresado en la misa de la noche en la solemnidad de la Natividad del Señor. La gracia que apareció en el mundo es Jesús, nacido de la Virgen María, verdadero hombre y verdadero Dios. Él vino a nuestra historia, compartió nuestro camino, vino para librarnos de las tinieblas y darnos la luz. En Él apareció la gracia, la misericordia, la ternura del Padre. Jesús es el amor hecho carne.
En la homilía, antes de depositar al niñito en el pesebre acompañado de 10 niños en representación de los distintos continentes, el pontífice recordó que somos un pueblo en camino y que en la historia de cada uno se alternan luces y sombras. El Hijo de Dios, nacido entre los últimos y los marginados, concluyó el Santo Padre, no es solo un maestro de sabiduría, no es un ideal al que tendamos y del que sabemos que estamos inexorablemente lejos, es el sentido de la vida y de la historia que ha puesto su tienda en medio de nosotros. La primera Navidad de Francisco. Mire, el Papa celebra la Misa de Gallo la noche del 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro y preside la celebración de la Misa de Navidad al día siguiente, el día 25, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. De allí el Papa, al término de la misa, imparte la tan anhelada bendición Urbe et Orbi, una bendición que otorga indulgencia plenaria y con esto la remisión de todas las culpas y el perdón de los pecados para aquel que de corazón la quiere recibir. Esta fue la segunda bendición Urbe et Orbi de Francisco, pues la primera fue cuando resultó electo romano pontífice. Así que reciba usted la bendición Urbe et Orbi. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum. Amen. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuo ad vobis omnipotens et misericors Dominum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. La bendición Urbi et Orbe que concede indulgencia plenaria. Ahora recordemos el último día del año 2013, el 31 de diciembre, por la tarde-noche, el Papa Francisco presidió en la Basílica Vaticana la liturgia, las vísperas, el Te Deum de Acción de Gracias por el año que concluyó. Este es el relato. Dar gracias y pedir perdón. El Papa Francisco señaló las dos actitudes con las que ofrecer el año recién terminado en las vísperas que celebró en la Basílica Vaticana. Una acción de gracias a Dios, añadió, por su paciencia y su fidelidad, pero sobre todo por los beneficios recibidos. Evocando al apóstol Juan, el Papa recordó que el año pasado es otro paso hacia la meta que tenemos delante, meta de esperanza, de felicidad, porque nos encontraremos con Dios, razón de nuestra esperanza y fuente de nuestra alegría. Mientras llega a su fin el año 2013, recojamos, como en una cesta, los días, las semanas, los meses que hemos vivido para ofrecérselo todo al Señor. Y preguntémonos con valentía, ¿cómo hemos vivido el tiempo que Él nos ha dado? ¿Lo hemos usado sobre todo para nosotros mismos, para nuestros intereses? ¿O hemos sabido gastarlo también para los otros? ¿Cuánto tiempo hemos reservado para estar con Dios en la oración, en el silencio, en la adoración?
Preguntas directas que llegan al corazón del hombre. Después, el Papa se detuvo en el rostro de la ciudad de la que es obispo. Roma es la ciudad de la belleza única y de los contrastes profundos, habitada por personas marcadas por miserias materiales o morales, manifestó el Papa Francisco, pero también por personas infelices que sufren e interpelan la conciencia de todos. Roma es una ciudad llena de turistas, pero también llena de refugiados. Roma está llena de gente que trabaja, pero también de personas que no encuentran trabajo o realizan trabajos mal pagados y a veces indignos. Y todos tienen el derecho a ser tratados con la misma actitud de acogida y de equidad, porque todos son portadores de dignidad humana. Y todos, también la Iglesia, con la levadura del Evangelio, tienen el deber de trabajar para que Roma sea más rica en humanidad, más acogedora y solidaria. La Roma del Año Nuevo será mejor si no hay personas que la miren desde lejos. En una postal, que miren su vida solo desde el balcón, sin involucrarse en los muchos problemas humanos, problemas de hombres y mujeres que al final y desde el principio, lo queramos o no, son nuestros hermanos. Al final de la celebración, el pontífice realizó una breve visita al nacimiento instalado en la Plaza de San Pedro, un homenaje al niño Luz del Mundo y Luz del Nuevo Año. Es el Te Deum de Acción de Gracias por el año que concluye y son también la celebración de las vísperas de la primera celebración del año, que es María, Madre de Dios, el 1 de enero. Así que de esta manera concluía el Papa Francisco con el Te Deum y con las vísperas el año 2013, dando gracias a Dios por tantos beneficios que de su mano recibimos. Con esto concluimos la rápida revisión del año 2013. Le platico que el próximo sábado inician los diplomados en la Universidad Pontificia de México. Se lo digo porque durante el año recibo muchas preguntas a través del correo electrónico, a través del Twitter. ¿Dónde estudiar teología? Pues qué mejor que en la Universidad del Papa, que está ahí en Tlalpan. Teología, filosofía, espiritualidad y mística, desarrollo humano, latín, griego, hebreo, arte sacro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bueno, es una maravilla. Y los diplomados son todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Yo ya me inscribí a arte sacro. A ver si allí nos vemos. Comienza el próximo sábado. Con esto nos vamos, agradezco mucho que haya estado con nosotros, les recomiendo que se quede en la programación de Proyecto 40 y que el próximo jueves no se pierda el inicio a las 10:30 de la noche de la serie de televisión Sherlock, el gran Sherlock Holmes en compañía del doctor John Watson, pero actualizados y en este tiempo, en nuestro tiempo, en Londres, Inglaterra y sus grandes aventuras. Sherlock Holmes y John Watson. Comienza el próximo jueves, 10:30 de la noche. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40 y la producción de El Pulso de la Fe, le deseamos un año nuevo lleno de fe, de esperanza y de amor. Mil gracias. Le espero, el próximo domingo, las previsiones de 2014. En esta mesa, Alfredo Jalife para presentar el análisis de la geopolítica, Ernesto Farril para presentar el análisis de la economía, lo que se viene en este año, y José Alberto Villasana para revisar las profecías escriturísticas. ¿Qué nos tiene deparado para este año? La geopolítica, la economía y el mundo de las profecías en las Sagradas Escrituras, próximo domingo en el Pulso de la Fe. Gracias.